¿Qué pasa, amigos acosadores? ¿Cómo están? Miren, saluden a mi nuevo amiguete. Es el señor Cascabel. De aquí. Pues ya en otro de mis videos hablé que Stephen King también es un escritor que se ha rifado algunas obras que no necesariamente son de terror. Ya hablé de sus libros de las 4 estaciones, volumen 1 y 2, en donde vienen 4 historias que al menos 3 de ellas ya se llevaron a la pantalla grande. Y para esta ocasión, para este video, para este momento, tengo otro libro más de Stephen King que no es de terror, pero demonios, es uno de sus mejores libros que al menos a mí en lo personal son de los que más me han gustado, y es La Milla Verde, El Pasillo de la Muerte, que ya se llevó a cabo una versión cinematográfica que al menos en este país se le conoce como Milagros Inesperados, dirigida por Frank Darabont, con las actuaciones de Tom Hanks, Michael Clark Duncan, Sam Rockwell, entre otros. Bueno, La Milla Verde, El Pasillo de la Muerte. Algo en lo personal que me gusta de este volumen es que tiene una introducción escrita por Stephen King en donde nos explica cómo fue que se le ocurrió este concepto de escribir La Milla Verde. Y es que él nos cuenta que ya alguna vez había escrito precisamente el de La Redención de Shawshank, que era una historia narrada dentro de una prisión y cómo un hombre se fuga de ella, pero él quería seguir explorando ese tema de las prisiones. Entonces quería escribir otro libro también de prisiones, pero esta vez yéndose a algo más sobrenatural sin caer en lo terrorífico. Pero pues aquí nos explica que él tenía este concepto de que la historia fuera narrada desde el punto de vista de uno de los presos que ya es muy anciano y que de hecho tiene un ratón mascota que hace trucos, y que el trabajo de este hombre que ya es reo desde hace mucho tiempo en esta prisión, pues él se encarga de llevar un carrito con libros para llevar a las demás celdas a ver si los demás prisioneros quieren leer, hasta que finalmente en una de esas llega un negro gigantesco llamado John Coffey, que es un negro aficionado a la prestidigitación. Entonces mientras está ahí encarcelado, este negro sigue practicando, y finalmente el relato terminaría en el que este negro logra escapar mediante un truco de magia. Entonces, pues Stephen King tenía este concepto, todavía no lo tenía bien elaborado, nada más eran como que ideas que estaba barajeándose, pero nunca terminaba de cuajarle la idea, nunca terminaba de desarrollarla completamente, hasta que en una de esas su editor, me parece, le propuso la idea de publicar una novela por partes, así como hace mucho tiempo, por ejemplo, León Tolstoy, Charles Dickens, este, Víctor Hugo, Fyodor Dostoyevsky, todos esos grandes escritores clásicos. Pues los libros que ellos publicaban verdaderamente fueron escritos y publicados por partes en revistas. Ya posteriormente fue cuando reunieron todas esas partes para publicarlas en un solo volumen. Entonces Stephen King se sintió muy emocionado de experimentar esa manera de contar una historia, haciéndolo por partes, y simplemente le pareció la idea perfecta para desarrollar completamente bien la historia de La Milla Verde. Aunque se quedó con ciertos conceptos de su idea que tenía pensada en un principio, pues la terminó cambiando y terminó siendo lo que conocemos hoy en día, La Milla Verde, ¿no? Por ejemplo, la historia ya no está narrada desde el punto de vista de uno de los prisioneros, sino que ya es narrada desde el punto de vista del jefe de los guardias de la prisión que se encargan del pabellón de los condenados a muerte. La historia se desarrolla en 1932, en plena era de la depresión norteamericana, y es algo que me gusta, es una historia de época, algo no muy recurrente en las historias de Stephen King, y me gusta mucho porque pues todas las ejecuciones que nuestro protagonista Paul Edgecombe tiene que supervisar son cuando llevan a estos individuos a ser ejecutados en la silla eléctrica. Y pues dentro de la historia empezamos a conocer sus rutinas, empezamos a conocer cuáles son las cosas que tienen que soportar estos individuos, las cosas que tienen que estar viviendo, los sueños nuevamente. Hasta que en una de esas llega el personaje de John Coffey, que es un negro completamente mamado, es hipergigantísimo el tipo y tiene una apariencia física de verdad intimidante, pero en cuanto uno le ve el rostro se da cuenta de que el individuo es completamente dócil. De hecho, en casi la mayor parte del libro nada más se la pasa llorando. Y pues
Conforme avanza el libro nos damos cuenta de que John Coffey, este negro grandulón hipermusculoso, verdaderamente tiene ciertos poderes con los cuales puede curar a la gente, y a partir de ahí empiezan a suceder un montón de cosas que se salen completamente de madres. No es un libro de terror, no es un libro terrorífico, pero aún así es un libro que me llegó a provocar escalofríos en ciertos aspectos y, santo cielo, me parece que es uno de los libros en los que me ha parecido que Stephen King maneja sus personajes de una manera genial, de una manera de verdad estupenda. Uno de verdad está muy interesado en estos policías, en estos prisioneros, en lo que hicieron y todo eso. La película está muy bien adaptada. A los cambios que se le tuvieron que hacer para poderla adaptar al cine fueron mínimos. De verdad, la película y el libro están muy copados entre sí. La diferencia que tienen es de verdad mínima. O sea, hubo unas cosas que tuvieron que cambiar para hacerla narrativamente más coherente en la pantalla, pero aún así, wow, Frank Darabont sí se rifó un gran trabajo con la película de Milagros Inesperados. Pero si viste la película y te gustó, pues échate un clavado por el libro, porque en el libro sí vienen algunas cosas. Ya dije que está muy bien adaptada, pero aún así en el libro se explican ciertos aspectos. Por ejemplo, en el libro conocemos cuáles son los crímenes que cometieron estos individuos que están destinados a la silla eléctrica, lo cual es muy interesante y también, de hecho, muy morboso. Hay algunos personajes que también llegan a aparecer, que no salieron en la película, y a pesar de que su participación es muy mínima, también de alguna manera logró hacerlo muy interesante. Stephen King, de verdad, creo que es una historia que él de verdad quería contar, y más que nada se siente como una historia que, más que quererle contar a sus fanáticos, a sus lectores habituales, creo que es una historia que Stephen King se quería contar para sí mismo. Es algo que, un capricho que él quería hacer, y se nota que él disfrutó mucho haciendo esta historia, y él sabía de antemano que no a todos sus lectores que esperaban una típica historia de terror les la iban a disfrutar, pero él simplemente dijo: aquel que la disfrute pues se la va a pasar genial, y me alegra yo ser uno de los que la pudieron disfrutar, porque La Milla Verde es un gran libro, pero no es ni de los más emblemáticos ni de los más representativos de Stephen King. Yo creo que sí puede ser el libro favorito de alguien, pero para los fanáticos de Hueso Colorado de Stephen King, creo que La Milla Verde no es parte de ellos. Y algo curioso con respecto a la película es que la película pues salió en 1999, fue una película que yo vi estando en la secundaria, y cuando la vi me pareció una película bastante buena, me pareció genial. De hecho, hoy en día la sigo viendo, la sigo disfrutando y me sigue pareciendo que está bastante chingona, pero a lo largo de mi vida me he topado con personas que me han dicho que esa película de Milagros Inesperados les hizo llorar, conectaron de una manera muy profunda con esos personajes, y a mí es una película que, a pesar de que digo que es una película muy chingona, que es una película que disfruto desde que yo estaba en la secundaria, no me conmueve en lo más mínimo. No hay ni un solo aspecto de esta película que me llegó a conmover. O sea, entiendo que a muchas personas las haga llorar, pero yo no conecté de esa manera, y lo único que puedo decir es que envidio a esas personas que lloran con ver Milagros Inesperados, porque esas personas lograron conectar con esa película de una manera en la que yo solo puedo imaginar. Entonces, que esas personas lloren con ver esa película es algo que les envidio, porque si aún así me parece una película que es bastante fregona, yo creo que si me hiciera llorar es porque la sentiría como una gran experiencia visual todavía más fregona de lo que de por sí ya es. De hecho, recuerdo alguna vez en internet estar leyendo un post que decía que pusieran ahí una película que los hubiera impresionado desde la primera vez que la vieron, y alguien puso que Milagros Inesperados, porque cuando salió la película en el cine decidió irla a ver con varios amigos, y cuando la vieron salieron de la sala del cine y todos estaban completamente callados, nadie decía absolutamente nada, se subieron al auto, ya iban camino a su casa y nadie decía nada, hasta que uno de ellos finalmente lo único que dijo fue: wow, qué rayos, debe de haber sido una buena experiencia, que yo nada más me puedo imaginar que disfrutaron de una manera en la que lamentablemente pues yo no pude, ¿no? Pero lo curioso es que si la película no me conmovió, el libro me provoca un nudo en la garganta que le agradezco mucho. De verdad agradezco que un autor pueda provocarme alguna reacción, sobre todo cuando es conmoverme de alguna manera. Y a pesar de que estoy diciendo que el libro y la película estuvieron muy copados, o sea,
De verdad, las diferencias que tiene la adaptación con respecto al libro son muy mínimas. Aún así, creo que mi conexión con esta historia y estos personajes con respecto al libro fue todavía más profunda en la narrativa de Stephen King. Y eso que estoy diciendo, que tanto en el libro como en la película me parece un poco aburrida esa escena en donde John Coffey va a curar a una mujer que tiene cáncer, ¿no? Entonces, para lo que muchos esa escena es la parte emblemática de la película, a mí creo que es la parte que menos me gusta. Me gusta más cuando están todos ahí mostrándonos cómo funciona todo en esta prisión, ¿no? Y aguas, voy a decir algunos spoilers por si no han visto esta película, pero carajo, a estas alturas yo creo que ya todo el mundo la vio. Ah, pues para empezar, en el libro, como ya dije, ahí conocemos qué crímenes cometieron estos presos que ya están sentenciados para la silla eléctrica. Y también conocemos la manera en la que mueren los demás compañeros de Paul Edgecombe después de que pues sucede la ejecución de John Coffey. Santo cielo, es de verdad dramático. Y una de las partes que me provocaron un nudo en la garganta de este libro fue precisamente una parte que no adaptaron para la película, que es cuando nos describen cómo muere la esposa de Paul. Y es que nos describen cómo fue el accidente. Es un accidente automovilístico en plena noche cuando está lloviendo. Entonces Paul logra sobrevivir sin heridas y ve el cuerpo de su esposa. Entonces va corriendo. Cuando la sostiene entre sus brazos se da cuenta de que ella tiene espasmos. Entonces dice, todavía tiene un poco de vida. Y él, en el shock del accidente, se pone a gritar, Coffey, ella todavía puede ser salvada, ayúdame, grandulón, ayúdala. Pero se da cuenta de que John Coffey ya había sido ejecutado hace mucho tiempo. Y entonces él se queda con su esposa dándose cuenta de que ya nadie verdaderamente lo puede ayudar. Y para mí es como que wow, qué trágico. Y la otra parte que también me hizo un nudo en la garganta fue la muerte del señor Cascabel, la segunda muerte, que tampoco la adaptaron para la película, que eso también simplemente me provoca un nudo en la garganta. Y es que Paul Edgecombe ya está en un asilo, le cuenta la historia a su mejor amiga que también está en este asilo y la lleva al escondite en donde tiene al señor Cascabel. Entonces en este asilo hay un celador que es un hijo de perra que nada más se la pasa molestando a Paul, que de hecho Paul le recuerda mucho a Percy Wetmore, que es un personaje que era también un hijo de perra cuando él era el jefe en el pabellón. Entonces, mientras están viendo al ratón que le dice, mira, él es el señor Cascabel y es el ratón que tuve desde que era jefe de guardia de la prisión. Entonces, abre la puerta el celador y les dice, ya los atrapé, qué chingados están haciendo aquí, no pueden tener un pinche ratón. Entonces, Paul voltea a verlo, le dice que lo deje en paz, su amiga empieza a defender a Paul y el celador les dice, guarden la calma, de que se enojan, de todos modos el ratón ya está muerto. Entonces ellos voltean a ver al ratón y se dan cuenta de que el ratón, mientras estaban discutiendo con este celador cabrón, el ratón falleció de viejo. Y para mí es de que, santo cielo, qué trágico, porque Paul empieza a llorar. Todo lo que se había reservado ver al ratón muerto para él es como que el switch que hace que salgan todo lo que él se había reprimido desde esa experiencia. Pero lo verdaderamente que me parece trágico en esta parte del libro es que Paul se perdió el fallecimiento del ratón. O sea, el ratón murió todo porque Paul estaba discutiendo con un celador. Entonces se perdió la muerte de este pequeño ratón que él consideraba su amigo, todo por estar discutiendo con un ojete. Entonces para mí fue como que se perdió ese momento de despedirse del señor Cascabel, todo por estar discutiendo con un culero. Entonces, demonios, para mí eso también es motivo de sentir ese nudo en la garganta. Y para que un escritor pueda provocar esa sensación por un ratón, es que carajo, algo está haciendo bien. Y aparte, este libro, como ya lo he dicho, no es de terror, pero también tiene uno de los momentos más escalofriantes que he leído tanto en novelas de Stephen King como en libros de terror alguno. Y es que cuando nos está describiendo cómo fue que encontraron a John Coffey, y es que todo sucede porque en una granja unas niñas desaparecen, se fueron a dormir afuera de su casa como si estuvieran acampando porque pues eran noches muy calurosas.
Pero cuando les va a hablar su mamá para que vayan a desayunar, se da cuenta de que ya no están. El perro que estaba ahí de guardia tiene la cabeza completamente volteada porque le rompieron el cuello y aparte en las tablas del suelo hay sangre. Entonces salen todos a buscarlo, sale el papá, dan aviso a los demás pobladores, salen todos con escopetas y perros buscadores para estar buscando el rastro. Entonces no dan con las niñas, los perros en un punto ya no saben para dónde ir. Y empiezan a escuchar unos gritos aterradores, unos gritos escalofriantes, unos alaridos de verdad cabrones. Entonces van a ver quién chingados está gritando así y ven que en la orilla de un río está John Coffey y pues desde lejos se nota que es un cabrón, un gigante hipermusculoso. Entonces se acercan así como de que bueno, qué chingados pudo haber hecho gritar a este cabrón tan mamado. Entonces cuando se acercan descubren que John Coffey está llorando incontrolablemente y que entre los enormes músculos de sus brazos están las niñas completamente desnudas con el cabello lleno de sangre, aparte de que tienen la cabeza desfigurada aparentemente porque el pinche John Coffey las agarró del pelo y las azotó de la cabeza en una contra la otra para que se callaran. Y lo único que John Coffey dice es uh, no pude evitarlo, traté de detenerlo, pero ya era demasiado tarde. ¡Ah, su madre, no manchen! Qué escabroso tener imaginarse esa condenada escena. Y la otra parte que también me parece muy escalofriante es cuando uno de los guardias sabotea una de las ejecuciones, cuando llevan a uno de estos individuos ya a la silla eléctrica y la sabotea y todo sale terriblemente mal. También es una de las partes más escalofriantes, que de hecho la escena me gustó mucho más cómo la llevaron en la película. Recuerdo la primera vez que vi la película, la parte en la que sale mal la ejecución, me pareció muy escalofriante, me pareció muy grotesca. Es una de las escenas de mayor sangre fría que he visto en una película que no es de terror además. En el libro es un poco más morbosa, tiene unas descripciones más exageradas, pero honestamente qué bueno que no adaptaron eso para la película, porque esas descripciones hubieran quedado más para Cuentos de la Cripta o Beetlejuice o algo así, no sé, cae en lo caricaturesco. Pero de todos modos la descripción de ese sabotaje, de la ejecución, pues uh, están muy están muy bien efectuadas. Pero esa no es la parte escalofriante. La parte escalofriante es cuando más adelante estos policías quieren sacar a John Coffey de la cárcel para que vaya a curar a una mujer. Y cuando lo están sacando pasan por donde está la sala con la silla eléctrica y John Coffey se queda parado y se le queda viendo a la silla. Entonces Paul le dice, vamos grandulón, tenemos que salir, sigue caminando. Pero John Coffey lo único que le dice es, sigue ahí, sigue gritando, lo sigo escuchando. Entonces Paul se queda viendo a la silla y se estremece. Ah, su madre, no manchen, ¿se imaginan eso de que todavía sigue ahí, sigue gritando? De hecho, más adelante, cuando están haciendo estos ensayos, porque antes de que lleven a los presos para hacer los ensayos para ser ejecutados, bueno, antes de que los lleven a ser ejecutados, tienen que ensayar cómo van a hacer las cosas y lo que van a decir y todo eso. Entonces Paul toma el lugar de John Coffey para estos ensayos y Paul es el que se siente en la silla eléctrica. Y cuando le están poniendo las correas, los arneses y los electrodos, él se acuerda de lo que dijo John Coffey, de sigue ahí, sigue gritando, y pierde el control y empieza a gritar que lo saquen de la maldita silla. A su madre, no manchen, qué escabroso, qué grotesco y qué genialidad de verdad. Y aparte, estos personajes son también de los mejores que le he encontrado a Stephen King. Por ejemplo, el personaje de Percy Wetmore, que es uno de los antagonistas, que es uno de los oficiales que también están en este pabellón, que es un ladino hijo de perra. De verdad odias a ese personaje, pero es de esos personajes que te encanta estarlo odiando porque está muy bien desarrollado. Entonces, cada vez que sientes que le va a pasar algo, lo gozas porque de verdad quieres que le pase algo, y cuando se sale con la suya es desesperante. Creo que más que nada porque todos en algún momento hemos conocido a alguien como Percy Wetmore, o el típico gallito de pelea que se cree una fiera, y peor aún cuando empieza a decir que tiene contactos, que es influyente. Hijo de la chingada, uno de los personajes más exasperantes que me he topado del repertorio de Stephen King, pero eso precisamente es lo que lo hace tan disfrutable. Y aparte, William Wharton, que es un gandaya, el salvaje Bill, que también lo llevan, que también es un desgraciado, y más adelante cuando nos enteramos de lo que hizo, a su madre, tanto en la película también está interpretado por Sam Rockwell, que
carajo, es de los mejores personajes que le he visto interpretar y me da la impresión de que Sam Rockwell se estaba divirtiendo mucho interpretando a William Wharton. Rayos, La Milla Verde, El Pasillo de la Muerte. Bueno, pues esta edición aquí ya viene recopilado todo. Originalmente cuando fue publicado este libro, como ya lo dije, se publicó por partes, fueron 6 partes separadas, y a pesar de que Stephen King estaba dudando de ese formato, verdaderamente fue muy popular, pero de alguna manera una vez que terminó de narrar esta historia y ya posteriormente empezó a ser publicada sus 6 partes en un solo tomo, pues de alguna manera como que no sobrevivió la prueba del tiempo. No es como sus otros libros como Carrie, El Resplandor, Cujo, Cementerio de Animales o Misery, que pues son muy emblemáticos del autor. La Milla Verde, El Pasillo de la Muerte no es de sus libros representativos, no es de sus libros más populares, pero sin duda es de los que me alegra haber hecho una conexión, y hasta hoy en día todavía no me decido qué me gustó más, si el libro o la película, porque ambas tienen su mojo. Digo, o sea, muchos dicen que, que una película nunca le va a ganar a un libro porque en el libro viene más, y de hecho sí, el libro contiene más, un poquito más, pero de que tiene más, tiene más. Y eso más que viene, pues la verdad está muy chingón, pero pues uno tampoco toma en cuenta de que hacer una película tampoco es cosa fácil, ¿no? O sea, hay que también estar viendo todo el trabajo que conlleva estar haciendo toda la producción, y eso de hecho se nota el compromiso de todos los actores para la película, y eso es algo completamente de admirar. Simplemente puedo decir que cada vez que veo esta película me sigue pareciendo genial, me sigue pareciendo de las mejores, y cada vez que leo este libro me sigue pareciendo genial, me sigue pareciendo estupendo. Ya antes de hacer este video le volví a echar un vistazo y honestamente ya no sé cuántas veces he leído este libro, pero me alegra muchísimo haber conectado bastante con este libro, ¿no? Hoy en día ya es muy difícil conmoverme por algo, pero me alegra darme cuenta de que este libro me sigue conmoviendo. Y una vez más, no es el gran drama, no es la gran cosa. Creo que hay historias mucho más dramáticas que esto, pero afortunadamente logré hacer una conexión con estos personajes y con esta situación. Ah, eso sí, la primera vez que lo leí me imaginé que Stephen King se iría por un aspecto un poco más misterioso, de que, por ejemplo, ya describí cómo fue que encontraron a John Coffey con estas niñas violadas y asesinadas, y por un momento yo creí que el resto de la historia nos iba a quedar la duda de que si John Coffey verdaderamente fue el que las asesinó o no, pero ya desde que nos empieza a describir cómo es el personaje uno dice, carajo, no fue él, no sé quién haya sido, pero no fue él, ¿no? Pero bueno, está bien, supongo que si hubiera jugado en ese aspecto de que John Coffey de verdad fue el que las asesinó, tal vez hubiera quedado fuera de lugar, y además ese no era el género que quería explorar Stephen King. Entonces, en ese aspecto, pues estuvo bien, ¿no? Entonces, mis amigochos ya se la saben, La Milla Verde, El Pasillo de la Muerte, y la película llamada Milagros Inesperados, al menos en este país. Y pues personas como John Coffey, yo creo que sí hay. No me refiero a que sí hay gente que cura de las enfermedades, simplemente digo que hay personas que de alguna manera nos hacen sentir mejor, ya sea ese amigo que te saca una sonrisa cuando estás pasando por un mal momento, o ese compañero del trabajo que te hace sonreír nada más de verlo y te hace olvidar que estás en un trabajo que odias, o ese compañero en la escuela que hace que se te olvide el aburrimiento que estabas sufriendo. Entonces, si ustedes conocen a alguien como John Coffey, ah, dejen que los cure. Entonces, mis amiguchos morochos ya se la saben. Nos vemos en la siguiente. Saluda, señor Jingles.